Cuando un rival te nombra, es porque te merece. No hay protocolo que obligue a Rodrigo de Paul a elegir a Ecuador. No hay guión. No hay presión mediática. No hay cortesía diplomática que lo explique. Consultado por Inter Miami, su propio club, sobre cuál sería la selección revelación del Mundial 2026, de Paul respondió en menos de un segundo: pongo a Ecuador. Firme, sin adornos, con la convicción de alguien que no está especulando, sino reconociendo algo que ya conoce de primera mano. Y eso, en el contexto de un Mundial que arrancó este mismo jueves, con el reloj de la Tri marcando apenas 3 días para el debut, tiene un peso enorme, porque de Paul no habla desde la tribuna, habla desde el campo, habla como alguien que ha enfrentado a esta selección cuando está convencida de lo que es. La historia entre Argentina y Ecuador en los últimos años no ha sido tranquila. En la Copa América 2024, Ecuador plantó cara ante la selección campeona del mundo. No fue un choque desigual, fue un enfrentamiento tenso, trabado, donde la Tri compitió de igual a igual durante 90 minutos y cayó eliminada únicamente en la definición por penales. Ni en el tiempo reglamentario, ni en la prórroga, solo en los penales. Y en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, en suelo tricolor, fue Ecuador quien se llevó la victoria. El gol de N. Valencia selló un triunfo que no fue casualidad. Fue el resultado lógico de un equipo que terminó la clasificación en segundo lugar, solo detrás de Argentina, con 29 puntos, por encima de Brasil, por encima de Uruguay, por encima de Colombia. De Paul ha vivido esa historia desde adentro. Ha sentido la presión defensiva de Pacho y Hincapié, la capacidad de recuperación de Caicedo en el mediocampo, la organización táctica que Becasese fue construyendo durante su proceso. Cuando dice que Ecuador será la revelación, no lo dice con generosidad de ganador, lo dice con respeto de rival. Eso, en el fútbol, vale más que cualquier análisis estadístico. Pero lo más interesante de esta semana no es solo lo que dijo de Paul, es que no está solo. En las redes sociales ya circula el término que mejor lo describe. Es un trend, una tendencia, un consenso que se va formando desde distintos rincones del fútbol mundial, sin coordinación, sin acuerdo previo. Solo personas que conocen el juego y apuntan al mismo lugar. Antes que de Paul, Gavi, el mediocampista de la selección española, fue consultado en un evento organizado por el streamer e influencer Ibai Llanos, donde varias figuras del fútbol hicieron sus predicciones para el Mundial. La pregunta era simple: ¿cuál sería la selección revelación? Y Gavi, sin dudar, eligió a Ecuador. El propio Ibai no pudo ocultar su asombro al notar que ese nombre aparecía una y otra vez en las respuestas de los jugadores que pasaban por el evento. Ecuador era, ya entonces, la respuesta más repetida. Y antes de Gavi estuvo Wayne Rooney, el hombre que en el Mundial 2006 formó parte de la Inglaterra que eliminó a Ecuador en octavos de final. 2 décadas después, desde la otra orilla, ese mismo hombre reconoce que el fútbol ecuatoriano cambió de manera fundamental, que hay una generación diferente, que ya no es el mismo Ecuador de aquel entonces. 3 voces, 3 países, 3 perspectivas distintas, un solo nombre, Ecuador. Y la pregunta que merece respuesta honesta es: ¿por qué? ¿Por qué Ecuador? Y no alguna otra selección con historia más larga, con tradición más reconocida. Porque este Ecuador llega con algo que ninguna generación anterior tuvo. No solo jugadores que compiten en Europa, no solo nombres en planteles de clubes importantes. Llega con titulares indiscutibles en los equipos que, en este mismo 2026, disputaron la cima más alta del fútbol continental. William Pacho, defensor central del PSG, 2 veces campeón de la Champions League de manera consecutiva, titular en el equipo campeón de Europa, un ecuatoriano en el corazón defensivo del club más poderoso del continente en la última temporada. Piero Hincapié, defensor central del Arsenal, finalista de la Champions League 2025 a 2026. Un ecuatoriano que estuvo en Budapest disputando la cima del fútbol europeo, y que, en un episodio sin precedentes en la historia del fútbol ecuatoriano, compartió esa final con otro compatriota, William Pacho, en el lado del PSG. Ecuador tuvo representación en ambos lados de la final de Champions League. Los 2 mejores clubes de Europa ese año tenían un ecuatoriano en sus filas. Ese hecho no tiene antecedente. No hay otra selección sudamericana de escala similar que pueda decir algo parecido de esta generación. Moisés Caicedo, el mediocampista que el Chelsea convirtió en una de sus apuestas centrales. Un jugador que ya no necesita presentación en la Premier League. Completamente habilitado para este mundial tras superar la incertidumbre de una sanción disciplinaria que estuvo en el aire hasta los últimos días. Caicedo juega. Caicedo está. Y eso solo ya cambia el partido. Y Kendry Páez,
19 años. La número 10 de Ecuador en este mundial. El jugador que pertenece al Chelsea pero que brilló a préstamo en River Plate. Un talento que genera en quienes lo ven la sensación de que todavía no ha mostrado todo lo que tiene. El tipo de jugador que en un mundial puede detonar de la nada y convertirse en referencia. Joven, sin miedo, con el mundo abierto frente a él. Pero más allá de los nombres, hay un número que lo dice todo. 5. 5 goles recibidos en 18 partidos de eliminatorias. La mejor defensa de toda la CONMEBOL. La portería menos batida del proceso clasificatorio más exigente del mundo. Y construida así, con 3 puntos de sanción al inicio del proceso, por el caso que involucró la inscripción irregular de un jugador en la eliminatoria anterior. Ecuador empezó en negativo y terminó segundo. No hay otra forma de leerlo. Y ahora, a 3 días del debut, todo ese contexto se concentra en un solo partido. El 14 de junio, en Filadelfia, Ecuador abre su mundial ante Costa de Marfil. No es el rival más sencillo del grupo. Costa de Marfil llega con jugadores curtidos en el fútbol europeo, con la ambición de quien sabe que este tipo de torneos son una oportunidad histórica. El partido ante ellos no es un trámite. Es, en muchos sentidos, la definición real de quien acompaña a Alemania en la siguiente ronda del Grupo E. BKC llega a ese debut con el equipo prácticamente resuelto. La única duda que persiste en los últimos reportes es por la banda izquierda, Nilson Angulo o Alan Minda. El resto del once ya está claro. Galíndez en el arco, la dupla Pacho Hincapié en el centro de la defensa, Caicedo en el corazón del mediocampo, Páez como el motor creativo, N. Valencia esperando su momento con la paciencia y la determinación de quien ya vivió esta película antes y sabe cómo termina cuando se pone en modo mundial. No hay partido de preparación adicional. No hay margen para la calma. Es el debut, en el torneo que definirá si esta generación de jugadores que el mundo lleva meses elogiando realmente existe más allá del papel. Y esa es, precisamente, la tensión más bella del fútbol. Hay algo que pocas veces se analiza en el contexto de estas predicciones externas. Cuando figuras como De Paul, Gavi o Roney eligen a Ecuador como revelación, no lo hacen en el vacío. Lo hacen en un momento donde el fútbol tiene más información disponible que nunca. Los partidos se ven desde cualquier lugar del mundo. Los jugadores se conocen porque comparten vestuarios en sus clubes. Caicedo compite en la misma liga que la mayoría de los internacionales ingleses. Pacho se entrenó toda la temporada en el mismo club donde juegan varios internacionales franceses. Hincapié vivió una temporada completa en el Arsenal, enfrentando a los mejores equipos de Europa. Ya no hay selecciones desconocidas para los grandes del fútbol mundial. Lo que hay son selecciones respetadas o selecciones ignoradas. Ecuador, hoy, está en el primer grupo. Y eso no lo construyó de la noche a la mañana. Lo construyó con años de trabajo, con generaciones que sacrificaron comodidades para jugar en Europa cuando nadie les ponía una alfombra roja, con referentes históricos como Antonio Valencia o Pervis Estupiñán que abrieron puertas en las que esta nueva generación entra ahora con otra confianza, con otro respaldo, con otro peso en el apellido. El legado se transfiere así, no siempre con ceremonias, a veces, simplemente, con el eco de lo que se hizo antes resonando en lo que viene después. El Mundial arrancó este jueves. El fútbol ya empezó a girar. Los grupos ya se activan. Las ilusiones ya se mueven. Y Ecuador todavía no ha jugado. Todavía no ha dado el primer paso en Filadelfia. Todavía no ha demostrado en la cancha lo que todos los que la conocen ya afirman. Pero llega con algo que pocas selecciones tienen en el momento de su debut: la validación anticipada de sus rivales. El reconocimiento de los que saben lo que cuesta ganar, de los que midieron el fútbol mundial desde dentro y aún así señalan en la misma dirección. Rodrigo de Paul dijo, Ecuador. Gavi dijo, Ecuador. Roney dijo, Ecuador. Ahora habla el campo. Ahora habla la pelota. Ahora habla la tri. ¿Crees que esta generación puede hacer el mejor mundial de la historia de Ecuador? Ese debate comienza en los comentarios.